Vamos a empezar a estudiar el tercer tomo del Capital. Ya conocemos los dos tomos anteriores. En el primer tomo se encuentran los fenómenos que ofrece el proceso de producción capitalista. Es decir, en ese primer tomo están las categorías esenciales del sistema, que tienen que ver con la producción del valor y del plusvalor. El segundo tomo contiene el proceso de circulación del capital, es decir, el movimiento del capital a través de su ciclo. Y el tercer tomo, dice Marx, se trata de descubrir y expresar las formas concretas que brotan del proceso del movimiento del capital, considerado como un todo. Es decir, este tercer tomo es la síntesis del proceso del capital, lo que hemos venido llamando el concreto pensado. Hoy vamos a trabajar el costo de producción, la ganancia y la cuota de ganancia. Entonces vamos a estudiar estas tres categorías. Estas tres categorías se encuentran en los capítulos 1 y 2 del tercer tomo. El costo de producción. En el tomo 1, ustedes recuerdan, estudiamos la plusvalía. Entonces veíamos cómo se produce la plusvalía. Se invierte un capital de 100 en nuestro ejemplo, que se divide en capital constante y variable, se crea una plusvalía de 20. Y la mercancía que se produce vale 120. El valor del capital constante, estos 90, se traslada al valor de la nueva mercancía. O sea, estos 90 se trasladan a estos 120. El capital variable, que son estos 10, que son el valor de la fuerza de trabajo, ese valor no se traslada, sino que con el uso de la mercancía fuerza de trabajo, es decir, con el trabajo, se crea un valor nuevo, que en nuestro ejemplo sería de 30. Entonces, estos 120 son la suma del valor del capital constante que se traslada más el nuevo valor, 90 más 30. Pero para el capitalista no existe la división entre capital constante y variable, porque esa división es una división esencial, que no está a la vista, no se puede ver. Entonces, esa división fue estudiada, descubierta únicamente por Marx. Entonces, esa suma de constante y variable, ¿qué es lo que aparece en concreto? Es lo que el capitalista conoce. Es igual que la plusvalía, que es esencial, no está al alcance del sentido común, no es conocido por el capitalista. Esa plusvalía se fetichiza, se transfigura, se vuelve ganancia. Y la unión del capital constante y variable, la suma del capital constante y variable, que es lo que se invierte, se llama costo de producción. Entonces ahora la mercancía ya no es C más B más P, como lo habíamos visto en esencia, sino que el precio de la mercancía es el costo de producción más la ganancia. El valor, serían 100 más 20, aquí no son 100 sino 120. El valor
se transforma en el mercado en precio. Ese precio es el costo de producción más una ganancia determinada. Cualquier cantidad por encima del costo, por encima de los 100 invertido, es ganancia. Lo que sabe el capitalista es eso. Para él la mercancía cuesta 100, que fue lo que invirtió, y cree que la ganancia es el fruto de esos 100. Es decir, a simple vista, que es lo que conoce el capitalista, el capital que se invierte, todo, es lo que crea ganancia. Siguiendo con nuestro ejemplo de 90 más 10 más 20, sabíamos que la cuota de plusvalía, como se recuerda, la cuota de plusvalía es la relación entre la plusvalía y el variable, eso dado en términos porcentajes. En nuestro ejemplo, la cuota de plusvalía es la plusvalía de 20% sobre el variable. La cuota de plusvalía era, como lo estudiamos en el tomo 1, 200% en nuestro ejemplo. La cuota de ganancia es, teniendo en cuenta la misma plusvalía de 20, pero relacionándola no con el capital variable, sino con todo el capital. Es decir, la plusvalía por 100 relacionada con el costo de producción. Es decir, relacionada con el capital invertido. Eso nos da 20%. Es decir, en este ejemplo de 90 más 10 más 20, la cuota de plusvalía es 200 y la cuota de ganancia es 20%. Esa cuota de ganancia es la fetichización definitiva de la cuota de plusvalía. O sea, la cuota de plusvalía de 200% aparece en el concreto pensado como 20%. Digo aquí que es la fetichización definitiva porque recuerden que en el tomo 2 estudiamos la cuota anual de plusvalía y dijimos que era el primer paso, el primer grado en el proceso de fetichización de la cuota de plusvalía. Entonces, con la cuota anual de plusvalía se empieza a fetichizar la cuota de plusvalía y ahora con la cuota de ganancia se fetichiza definitivamente. La causa de esa fetichización, o sea, ¿por qué se fetichiza? Porque desaparece la separación entre constante y variable. O sea, la unión del capital constante y variable en costo de producción es lo que permite la fetichización de la cuota de plusvalía y la convierte en cuotas de ganancia. ¿Cómo varía la cuota de ganancia? En otras palabras, ¿qué factores influyen en la cuota de ganancia? Varía por dos influencias. Por una parte, por la composición orgánica del capital y por otra parte, por la cuota de plusvalía. Veámoslo en ejemplos. Veamos primero la relación entre la cuota de ganancia con la composición orgánica del capital. Tomemos tres sectores, cualquiera. En el primer sector, el capital invertido es de 100,
la plusvalía es de 40, la composición orgánica del capital es de 4:1. Recuerden que composición orgánica es la relación entre capital constante y capital variable. Entonces, el constante es 80, el variable es 20, entonces están en una relación de 4:1. En el segundo sector, en el segundo ejemplo, la relación es de 90:10, o sea, de 9:1. El tercero es de 70:30, o sea, de 7:3. Estamos suponiendo la misma cuota de plusvalía para los tres sectores. Entonces vemos que a mayor composición orgánica, menor cuota de ganancia. Y a menor composición orgánica, mayor cuota de ganancia. Entonces, la cuota de ganancia es inversa o varía inversamente a las variaciones de la composición orgánica. Entonces decimos que el primer factor que influye en la cuota de ganancia, que la hace subir y bajar, es la composición orgánica del capital. El otro factor es la cuota de plusvalía. Entonces, para eso vamos a mantener aquí la composición orgánica constante. O sea, en los tres sectores está la misma composición orgánica y vamos a hacer cambiar la cuota de plusvalía y veamos qué pasa con la cuota de ganancia. Entonces, para una cuota de plusvalía de 200, nos da una cuota de ganancia de 40. Para una cuota de plusvalía de 100, nos da una cuota de ganancia de 20. Para una cuota de plusvalía de 300, nos da una cuota de ganancia de 60. Es decir, cuanto mayor sea la cuota de plusvalía, mayor será la cuota de ganancia. Es decir, que la cuota de ganancia tiene una variación directa en proporción a las variaciones de la cuota de plusvalía. O sea, son directamente proporcionales. Entonces, concluyendo de estos dos factores que influyen en la cuota de ganancia, podemos decir, en conclusión, que la cuota de ganancia varía en proporción inversa a las variaciones de la composición orgánica del capital y en proporción directa a las variaciones de la cuota de plusvalía. Para expresarlo en una fórmula, podemos decir que la cuota de ganancia es una función directa de la cuota de plusvalía e inversa de la composición orgánica del capital. Cualquier duda que se presente al ver este video, me hacen las preguntas por escrito y nos detenemos el tiempo que sea necesario. Vamos a ver ahora la cuota media o cuota general de ganancia. Si nosotros calculamos la cuota de ganancia para la sociedad, para toda la sociedad, o sea, si cogiéramos toda la sociedad como si fuera una empresa y sumáramos todo, los capitales invertidos y la plusvalía producida, etcétera, esa cuota que nos da la llamamos cuota media de ganancia o cuota general de ganancia. Veamos este ejemplo.
Supongamos una sociedad que tiene estos tres sectores. Entonces, para la sociedad, sumamos las plusvalías. Esa suma nos da 120. Sumamos los capitales invertidos. Aquí tenemos 300 de capital invertido, 100 en cada sector. Y calculamos la cuota de ganancia con estos agregados, con esas sumas. Entonces, esta la llamamos cuota media de ganancia, que es toda la plusvalía sobre todo el capital invertido multiplicado por 100, y eso nos da el 40%. Es decir, 40% es la cuota de ganancia si tomamos toda la sociedad en su conjunto, todo el capital invertido y toda la plusvalía producida. Entonces, la fórmula de la tasa media de ganancia sería esta: suma de plusvalía más suma de capital invertido o costo de producción por 100. Entonces, esa es la cuota media o cuota general de ganancia. La plusvalía se transforma, se fetichiza y se convierte en ganancia media. Tomemos estos tres sectores y vamos a suponer que las inversiones de capital son estas. Ahora ya no invertimos 100 en toda parte para aclarar el problema, sino que invertimos 100 en el primer sector, 200 en el segundo y 50 en el tercero, en C. Vamos a suponer una misma cuota de plusvalía, que es de 200%, los 10 de variable producen 20, los 40, 80, los 15, 30. Estos serían los valores y estas serían las cuotas de ganancia de los tres sectores. La cuota media entonces sería la suma de las plusvalías sobre la suma de los capitales y nos daría 37%. Es decir, 37% es la cuota media o cuota general de ganancia. Entonces, ¿cuánta ganancia le corresponde a cada sector, a los capitalistas de cada sector? El sector A, que invirtió 100, recibe la cuota media, o sea, el 37% de 100, que son 37. B invirtió 200. Él recibe también el 37%. De sus 200 es 74. C, que invirtió 50, recibe 37% de 50, que serían 19. Realmente es 18.5, pero aquí redondeamos los decimales. Entonces a este le ponemos 19. Miren que la suma de plusvalía es igual a la suma de ganancia. O sea, la ganancia producida es la misma plusvalía producida. Lo que varía es la distribución de acuerdo con la cuota media de ganancia. O sea, cuantitativamente, la ganancia de la sociedad es la misma plusvalía de la sociedad. O sea, la ganancia es, de todas maneras, el plusvalor, la plusvalía creada por los trabajadores.
esto significa lo siguiente, pónganle mucho cuidado a esto que es sumamente importante, y es que el capitalista no recibe la plusvalía que crean sus obreros, sino, veamos otra vez el ejemplo anterior. Los capitalistas del sector 1, que sus obreros crean 20 de plusvalía, ellos reciben 37. Los del sector 2, que sus obreros crean 80 de plusvalía, el capital no recibe 80 y no 74. Y en el sector 3, que los obreros crean 30 de plusvalía, el capital no recibe 30, sino 19. Entonces, eso es lo que decimos aquí. Los capitalistas particulares no reciben directamente la plusvalía creada por sus obreros, sino una parte de esa plusvalía que es proporcional al capital que han invertido. El que invierte más capital recibe más plusvalía, no importa cuánta plusvalía crean sus obreros. Esa proporción la determina la cuota media de ganancia. Entonces, el capitalista o el sector 1 invirtió 100, recibe 37, que es la ganancia media, la ganancia de toda la sociedad, promedio. El B que invirtió 200 recibe 74, que es la misma cuota de ganancia, que es la cuota media. El C que invirtió 50 recibe 19, que es el 37%, que es la ganancia media de la sociedad. Entonces, esos son los aspectos fundamentales. Hemos hecho una supersíntesis, como siempre lo hacemos. Ustedes van a leer los capítulos 1 y 2 del tercer tomo y van a escribir, como siempre lo han hecho, y me envían los escritos. Cualquier duda que encuentren al leer y al mirar estas diapositivas, me hacen las preguntas por escrito, me las envían. Terminamos. Muchas gracias. Supongo que Xio y hasta.